Bueno, primeramente, buenos días, buenas tardes, en el momento que se esté viendo este video. Es sobre la meta 1.1 que trata sobre reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de los datos durante el proceso de recopilación y análisis de datos. Es una materia llamada análisis basado en datos y pues su ponente y servidor hoy es Yare Casaela y Only Sarra. Ok, primeramente, ¿cuáles son los tipos de datos que existen? Existen seis datos. Aquí en esta primera diapositiva tengo los primeros tres, los cuales son los datos estructurados, la primera parte, los cuales se refieren a información que está organizada de una manera preferida y lógica, es decir, que lleva un orden el cual facilita la interpretación de dichos datos y pues esta trata para simplemente simplificar la comprensión de dichos datos. Luego tenemos los datos no estructurados, que estos vienen en formas, una información que es generada en el mundo moderno y pues se caracteriza por su falta de organización, perdón. Claramente por eso tiene el nombre de datos no estructurados, ya que no llevan un orden fijo, lo cual pues dificulta la interpretación de los mismos. Pueden haber textos o puede haber algunos datos que no estén precisamente en una columna o pues simplemente no estén mm, centrados. Eh, Luego tenemos lo que es el lenguaje natural, que es un tipo especial de dato no estructurado, es decir, que es difícil de procesar porque requiere conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Esta pues necesita tener un tipo de preparación para poder interpretar ese tipo de datos, ya que pues cualquier persona no podría hacerlo. Luego, siguiendo con los otros 3 tenemos los datos generados por máquinas, que son datos generados por máquinas, pues aquellos que son producidos de forma automática por algún dispositivo o algún software. em, y pues prácticamente son datos que una máquina arroja y los cuales nosotros como personas, pues a veces nos es imposible crearlos por su complejidad. Eh, Luego tenemos los datos gráficos, que en este caso pues puse un ejemplo de una barra, porque pues obviamente uno piensa en gráficos y se imagina una gráfica de barras, ¿no? Y pues estos son representaciones visuales de información de datos, perdón, generalmente creados a partir de números o pues algún tipo de dato numérico o cuantitativo, digo cualitativo, lo cual es algo que se pueda medir mediante números o bien por sobre características. El audio, imagen y sonido, que pues son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un data scientist, que es un servidor de data de ciencia. Em, pues las tareas estas son muy difíciles para los seres humanos y pues es como reconocer algún tipo de objeto en imagen o resaltar un desafío para los computadores. Este tipo de audio, imagen y video se refiere más o menos como a al audio que graba algún tipo de cámara o el video que pues, llega a grabar, porque, pues, por ejemplo, nosotros no podemos ver las imágenes en frames muy cortos, sino que lo miramos todo así, pum, corrido, y, pues, ya entrando a un tipo de dato de estos, pues, ya podemos ver, por ejemplo, un solo frame, o ponerlo en cámara lenta o en cámara rápida, etcétera. Luego tenemos lo que es el flujo de trabajo de la ciencia de datos y pues esto es simplemente un conjunto de pasos secuenciales y estructurados que un científico de datos sigue para convertir datos en información valiosa y pues tomar decisiones basadas en estos datos. Mm, es decir, es como un orden que sigue la persona encargada pues, de realizar la interpretación de estos datos. Eh, Como podría ser un ejemplo, mm, pues el orden que se sigue para llevar a cabo cualquier tipo de investigación, ya que primero debes de hacer una recolección de datos, luego hacer una recolección de datos, luego verificar si tus datos están bien, y pues en sí es un proceso que lleva un tipo de orden, y a esto se refiere con el flujo de trabajo. Luego tenemos las etapas principales de la ciencia y datos, y pues en qué consisten. Primero tenemos la recopilación de datos, que pues parte, como lo dije anteriormente, eh, que pues parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad. Es decir, se trata de sitios donde tú te metes a simplemente recabar información y estos sitios siempre deben de ser sitios confiables, que sean fuentes confiables y sobre todo que sean recientes
y que no excedan un aproximado de 5 años máximo, porque pues ahí ya pierde mucha viabilidad. Luego tenemos la preparación de datos, que en este punto pues empieza la organización, es decir, los datos recabados pues empiezas a acomodarlos y acomodarlos por su importancia o por simplemente por el tipo de orden que tú le quieras dar. Y pues también se pueden detectar algún tipo de error y descartarlos. Pues es lo más normal en un tipo de investigación. También descartar algún tipo de información recabada de alguna fuente o que sea confiable, ya que pues encuentras una mejor o simplemente no te llena pues el sentido de satisfacción de decir, no, pues es una buena fuente o es un buen trabajo, etcétera. Luego tenemos la introducción de los datos, que esto pues es ya agarrar los datos seleccionados, que previamente les dices una purga de información y pues es enviarlos a los destinos correspondientes y pues traducirlos en un lenguaje entendible, es decir, en palabras que se puedan, por ejemplo, traducirlo en palabras que se puedan interpretar de una forma fácil y concisa, con el lenguaje de las personas a las que se lo quieres pues previamente explicar, ¿no? Y luego tenemos otros 3 que, pues, también tenemos el procesamiento, limpieza, que fue lo que anteriormente les dije de que aquí se borran, pues, muchos de los datos obtenidos en la etapa anterior. Y, esto ocurre a través de algún tipo de algoritmo mediante una programación denominada machine learning, que es, la eliminación de máquinas. Y luego tenemos una, pues, ay, perdón, interpretación de datos que, pues eh, en este punto será cuando finalmente tendrás todo el resultado, que pues aquí ya, como se dice, pues interpretan todos los datos recabados y pues ya se saca algún tipo de conclusión y pues se sabe si se llegó al final, o sea, a la meta que querías con la obtención de los datos y la recolección de los datos previamente. Luego tenemos el almacenamiento de datos, que pues finalmente es guardar todos los datos que tú recabaste y que dijiste, pues, ok, esos datos sí me interesan, sí están bien, la investigación va por buen curso, entonces todo eso se termina almacenando en algún tipo de nube o algún tipo de computadora, algún tipo pues de almacenamiento, que también es una parte de la exposición que más adelante se va a hablar. Luego, pues, ¿de qué manera se pueden recopilar los datos? Pues, se recopilan de 2 maneras, primaria y secundaria. La primaria, pues, son datos que se pueden recoger directamente de una fuente. Por ejemplo, si quieres saber algo de una persona, la forma primaria de ir a saber los datos sobre esa persona, pues, es ir a preguntar. O sea, como por ejemplo, si quieres saber cómo se llama alguien, pues, vas y le dices: "Oye, pues, ¿cómo te llamas?". Y te va a dar, pues, el dato, y tú vas y lo obtienes de primera mano, que es, pues, un dato primario, porque te lo va dando la fuente original, el tipo de pues, con fuente original me refiero a la persona de la que quieres, recibir el dato o, pues, bien algún tipo de página. Em, Luego tenemos la recopilación de datos secundarios, que, pues, estos se obtienen de forma secundaria, es decir, no directamente de la persona, la página, el software, el grupo, lo que sea. Es decir, lo preguntas por otra parte y de ahí recabas información sin necesidad de ir directamente al sitio. Luego, pues, ¿en qué formato se pueden encontrar en los datos? Eh, pues, se puede encontrar el formato de datos, estructurados, que anteriormente se los dije, es un formato donde viene, pues, viene organizado y tiene una estructura predefinida, que generalmente, pues, son tablas o bases de datos, como pueden ser Excel o, algún tipo de software de ese tipo de, ¿cómo se llama? De base de recolección de datos, vaya. Y pues al estar estructurado, facilita mucho la lectura y la interpretación de dicha información. Luego, el formato de datos no estructurados. Aquí les puse un ejemplo de lo que viene siendo el no estructurado, que es pues, un texto, prácticamente. ¿Por qué? Porque, o sea, ahí hay información, pero no te la está diciendo tan fácilmente, sino que tú tienes que leerla y interpretarla pues, de tu manera, simplemente, porque, por ejemplo, la otra, lo que es estructurado, pues, ya viene definido y solo hay una forma de interpretarlo, el texto no, el texto hay muchas formas de interpretarlo y, pues, cada uno puede sacar conclusión de eso. Y luego el formato de datos semiestructurados, que, pues, estos siguen una estructura, pues, rígida como los estructurados, pero, pues, incluyen cierta organización, que permite flexibilidad en su análisis, es decir, que, pues, también tiene algún tipo de desorden en él.
Luego vamos a la parte 6 que pues, ¿de qué manera se almacenan los datos? Existen dos. Primeramente lo que es la base de datos y luego el almacén de datos. En la base de datos, pues está diseñada para registrar datos, generalmente presenta tablas, eh, y pues se organiza de un modo que ningún elemento se duplique. Como por ejemplo aquí les dije lo que viene siendo Excel. Excel es una base de datos. ¿Por qué? Porque ahí em, organizas los datos y si hay algún tipo de dato duplicado, siempre te va a arrojar la advertencia, perdón, de que hay un dato duplicado y siempre va a haber siempre se organiza como mediante algún tipo de tabla o algún tipo de columna y luego vamos a lo que es el almacén de datos, que pues está diseñado para analizar, informar, integrar datos de transiciones de varias fuentes y hacer uso analítico de ellos. Es decir, en el almacén de datos puedes encontrar información mixta, no solamente algún tipo de tabla o eso, sino que también hay información de escritos, imágenes, etcétera. Y pues en él siempre va a haber ya algún tipo de trabajo terminado que ya esté comprobado y que pues ya tenga pues la licencia para bueno, no más que nada la licencia, sino la aprobación y la validez. Y finalmente tenemos, pues, cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar datos, perdón. Eh, pues, primeramente la privacidad, ya que se recaban información de algún tipo de personas o algún tipo de grupo. En algún caso, por ejemplo, poniendo un ejemplo, recabando ese tipo de informaciones privadas de las personas, obviamente hay que respetar la privacidad de las personas y no, pues divulgar o exponer la información que se recaba en ese tipo de casos. Y pues siempre deben de ser almacenados y tratados de una manera que se respete la privacidad de las personas a las que pertenece dicha información. No se debe compartir, ni revelar, ni nada, ni siquiera hablar con el mismo personal con el que trabajas de ese tipo de cosas, ya que te lo está confiando la persona a la que tú le pides la información y pues siempre uno con, con la ética profesional debe de saber no decir nada. Y luego tenemos el consentimiento, que pues obviamente es importante pues ser transparente con los usuarios de cómo se recopilan y se almacenan y qué se hace con el tipo de información que se les pide y siempre decirles la verdad. O sea, por ejemplo, si recopilas información sobre un grupo de personas con VIH, obviamente les tienes que decir qué vas a hacer con esa información y qué va a pasar con la información después de que se termine el estudio, porque es muy importante también saber eso, que la información al momento de que se termine el estudio se va a quedar almacenada o se va a eliminar y eso hay que aclararlo con las personas. ¿Por qué? Porque tienen que darte un consentimiento. Exactamente, te tienen que dar un consentimiento, si no, tú no puedes exponer su información y ni siquiera, digo, no exponerla, es utilizar su información, mejor dicho, y pues ni siquiera puedes realizar el estudio. Luego tenemos lo que es la seguridad, que pues es fundamental implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos almacenados pues en algún centro en algún centro de almacenamiento o en alguna base de datos. Y esto se hace más que nada para no tener algún tipo de pérdida o filtración de los datos de las personas, ya que también, como les dije anteriormente, pues hay que respetar la privacidad. Y dentro de la privacidad, pues va la seguridad. Hay que tener un buen nivel de seguridad con dicha información, ya que a lo mejor no es que nosotros queramos exponer la información de la persona, sino que muchas veces puede haber alguna persona que robe la información o que se te filtre o algún tipo de cosa que cause que, pues, haya una pérdida de información y al final se termine divulgando información privada y, pues, eso puede ser un problema para nosotros, ya que nos podemos llegar a tener hasta demandas. Y esto sería todo por mi parte. Finalmente tengo las bibliografías de donde se sacó la información que fueron proporcionados por mi docente. Muchas gracias.